Regresamos con más análisis en Así Estamos. ¿Tiene problemas de espacio en la casa, la oficina, el comercio o la industria? ¿Necesita guardar cosas? Pues le recomendamos consultar Bodegas América. Contacte con los expertos de Bodegas América, llámeles al 2288-3255. Tienen espacios en bodega desde 2,5 metros cuadrados hasta 25 metros cuadrados. Consulte en bodegasamerica.com. Y también si usted necesita un canopy, necesita mejorar también las condiciones para su terraza en su casa, necesita toldos para sus camiones, necesita todo en lonas, pues Decoralón es la solución. En el área residencial le puede dar sombras para la terraza para evitar que sus muebles también sean dañados por el sol, en sus casas de campo, en su proyecto habitacional, donde usted necesite ideas, ahí está Decoralón. También en el área comercial, canopies con logotipos, inflables, y tiene toda una gama de servicios, puede consultarlos en decoralon.com. Nuevamente agradecemos al ingeniero René Novelino por estar con nosotros esta mañana para hablar del tema de pensiones. René, ¿a dónde hemos avanzado con el tema? Parece que se ha bajado el nivel de discusión pública sobre el tema de pensiones, si sobre el gobierno va a agarrar o no este fondo, pero ¿deberíamos sentirnos tranquilos los ciudadanos o siempre está esto en posibilidad? Yo creo que el tema todavía está en la agenda nacional. Lógicamente la agenda de nuestro país está llena de temas siempre, ¿verdad? Y por ejemplo ahorita se está discutiendo el tema del presupuesto general de la nación, hace unas semanas era el tema de los nuevos impuestos o contribuciones que se estaban estableciendo. Es decir, siempre hay temas, pero definitivamente el tema de pensiones consideramos que, aunque no se esté discutiendo públicamente, está en la agenda, y precisamente por eso nosotros la semana pasada hicimos un lanzamiento, un relanzamiento de las propuestas que las administradoras de fondos de pensiones y ASA Fondos hacen como para plantear sobre la mesa: mire, aquí hay una alternativa a lo que se ha estado planteando como propuesta de solución por parte del gobierno, y que se une también a otras iniciativas similares que han estado planteando instituciones como la FUNDE o FUSADES, que hicieron recientemente también un lanzamiento de algunas propuestas específicamente sobre el tema. ¿Hasta dónde hemos avanzado en la reflexión también de la realidad del fondo de pensiones? Porque al menos una encuesta del diario de hoy ya revelaba que la gente está consciente de que es su dinero, por un lado, y segundo, que no quiere que se lo toquen. Pero hablando del tema de pensiones en el país, como para hablar de pensiones realmente y de lo que significa, y no solo de que nos quedemos en el concepto de que el gobierno ve ahí fondos frescos para sus necesidades. Claro, yo creo que eso es fundamental, esa encuesta que fue publicada por un medio de prensa, da luces que efectivamente hemos caminado en el sentido correcto en cuanto a que la gente sabe ya que ese dinero es propio, pero como bien se señala, no es suficiente, porque al final es fundamental que se respete la propiedad de ese dinero, pero lógicamente una reforma de pensiones no solo debe preservar un derecho que ya tiene la gente, sino que procurar otorgarle el mayor beneficio posible asociado a ese ahorro. ¿De qué estoy hablando? Que realmente lo fundamental en este momento es que como país discutamos de qué nivel queremos que sean las pensiones a futuro para nuestros trabajadores. Y lógicamente a cualquiera que le preguntamos, nosotros quisiéramos tener la mejor pensión posible, y la mejor pensión posible uno la entiende como una pensión cercana, si no igual, ¿verdad?, al ingreso que estamos teniendo en este momento, y que se nos garantice de que ese ingreso lo vamos a tener respaldado a lo largo del tiempo. Y precisamente sobre esos temas hay retos importantes y perfeccionamientos que nosotros hemos planteado desde hace bastante tiempo que hay necesidad de afrontar, y la última vez que coincidimos precisamente en este set hablamos de uno de los retos fundamentales, que es aumentar la rentabilidad que ganan los ahorros de los trabajadores, porque ese es el único medio para garantizarles de que van a tener una pensión suficiente cuando cumplan los requisitos de edad de jubilación.
Y ese tema, nuevamente, aunque no es nuevo, nosotros sí quisiéramos insistir. Usted recordará, Rafael, que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la tasa de interés que devenga una inversión de carácter obligatorio que se hace con los ahorros para pensiones de los trabajadores, que ya el próximo mes de diciembre va a cumplir un año de haber sido dictada por la Sala de lo Constitucional. Que tendría que haber definido la Asamblea. En efecto, y la Asamblea tiene un expediente abierto sobre ese tema. A mediados de este año fuimos invitados como asociación a ir a presentar nuestra posición al respecto, y así como en nuestro caso entendemos que recibieron a otros sectores, a los trabajadores, a las mismas autoridades del gobierno, pero es un tema que está ahí en agenda y que lógicamente hay, y vuelvo a insistir, un montón de temas en agenda nacional, pero cada día que no se toma una decisión al respecto es menos dinero que hay en las cuentas de ahorro de los trabajadores. Y viendo el presupuesto general de la Nación que se espera aprobar, creo que no va contemplado ningún cambio sustancial en eso. No, el valor el dinero que está asignado en el proyecto de presupuesto del año 2016 es bien similar al que se tenía asignado para este año 2015, lo cual podría decirse de que no se estaría contemplando, al menos en esa partida, un incremento de la tasa de interés, y por tanto no se estaría contemplando el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, a menos que eso esté contemplado en otra partida que no sea la que normalmente pero esto debería estar, porque si es un tema de tan alta necesidad, debería ser parte de la discusión del presupuesto. ¿Cómo enfrentar ese nuevo costo de los intereses a pagar a los trabajadores? Sin duda, que es un tema fundamental. Y nosotros entendemos que para el Estado y en la situación fiscal que estamos, es un reto designar o asignar más recursos para este tema, para el pago de una tasa de interés mayor. Y por tanto, esto se enmarca dentro de una discusión más grande de cómo se deben de asignar los recursos, que son limitados y que hay bastantes necesidades. Pero dejar de lado la discusión es lo que no se debe hacer. Precisamente es un tema fundamental, porque cada día que pasa son cerca de $500,000, casi $500,000 que los trabajadores salvadoreños dejamos de percibir en nuestras cuentas de ahorro. No hemos hablado del tema de pensiones exactamente desde la óptica del beneficiario, de cómo voy a obtener mejor pensión. Lo único que se habla desde el gobierno es, deme el dinero, yo lo necesito y le voy a dar a usted una pensión de $207, o el aproximado que se pueda, y que sea general para todos, pero realmente no es esa la pensión que el ciudadano quiere. ¿Qué habría que hacer en este momento, René, para encauzar también la discusión hacia eso? Porque el que ya tiene su dinero ahorrado ahí quiere una buena pensión. Bueno, lo que nosotros estamos planteando es precisamente que se quite de la discusión un enfoque eminentemente fiscal del tema y que volvamos al origen de un sistema de pensiones. ¿Para qué queremos hacer una reforma de pensiones? ¿O para quién queremos hacer una reforma de pensiones? Lo debemos hacer enfocado en las personas. Lo debemos hacer enfocado a garantizarle a los trabajadores que vamos a tener la mejor pensión posible. Y en ese sentido podría ser hasta contradictorio los intereses del Estado, que quiere hoy por hoy hacer uso de esos recursos porque tiene necesidades, versus los intereses y los derechos de los trabajadores, quienes legítimamente aspiran a tener la mejor pensión posible. Entonces, nosotros consideramos que esto se debe abordar desde las dos ópticas, que el tema fiscal se tiene que abordar como país, porque hay un problema fiscal,
pero que no es un problema fiscal por pensiones, sino que es un problema fiscal porque el dinero que se recauda no alcanza para el nivel de gasto que tenemos. Y esa es una discusión que se tiene que tener por aparte de la discusión del tema de pensiones, que insisto, tiene que estar orientada a cómo hacemos como país para garantizar de que los salvadoreños vamos a tener pensiones suficientes, es decir, que nos va a alcanzar esa pensión para cubrir nuestros gastos de vida, que esa pensión va a estar respaldada con dinero que está acumulado en una cuenta de ahorro propiedad de cada persona, y que también tenga un elemento la reforma que aborde el hecho de que por la informalidad que existe, de la cual usted estaba hablando más temprano en el programa, solo 1 de cada 4 salvadoreños cotizamos de forma regular, al igual que pagamos impuestos, porque el resto de las personas se desempeñan en el sector informal y no hay recolección de impuestos, no cotizan para salud, no cotizan para pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una dimensión del problema, porque estas personas llegan a la edad de jubilación y tienen la necesidad de seguir trabajando de forma indefinida porque no tienen cómo cubrir sus gastos de vida en la vejez. Y si no tienen un hijo o un pariente que les ayude, pues hasta el último de sus días van a tener que ver cómo se procuran un ingreso. Y esos son temas desde nuestra perspectiva que se deben de abordar en una reforma de pensiones, y es lo que va incluido en las propuestas que Asafondos presentó la semana pasada. Nosotros consideramos que tanto uno como otro son temas importantísimos, pero que el tema fiscal es un ámbito, una discusión que no se debe centrar en buscar soluciones de corto plazo como tomar más recursos de los fondos de pensiones, sino que tiene que ser abordada considerando toda la complejidad del problema. ¿Qué hay que hacer técnicamente en este momento? Porque incluso se ha oído intenciones de buscar incluso ampliar lo que ya puede tomar el gobierno de dinero del fondo de pensiones en este momento, y que es un volumen ya casi agotado, lo que el gobierno Funes amplió, o sea, es decir, hemos venido sacándole más plata. ¿Deberíamos de detener eso, o mientras no se resuelva el tema de los intereses, puede la Corte hacer algo de eso ya que no se cumple la sentencia? Bueno, nosotros en nuestro planteamiento le decimos al país, miren, partamos de una realidad. Ahorita existe esa obligación legal. Según la sentencia de la Corte, esa obligación continúa. Debe acatarse la disposición de que la tasa de interés tiene que ser elevada. Entonces, partamos en que es fundamental que haya cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Ese es un elemento. Y el segundo es el que usted bien plantea. ¿Cómo vemos esto de aquí a futuro? Lo que nosotros visualizamos es que una inversión de carácter obligatoria, aun cuando pagara una mejor tasa de interés, no es la condición ideal para el trabajador. Tampoco, visto desde la óptica del Estado, financiar un gasto como es el pago de pensiones a cargo del sistema público, del ICE y el INPEP, usando deuda, tampoco es sano en el largo plazo. No es sano para el Estado, igual para cualquiera que nos escuche. Uno no puede aspirar a pagar sus gastos de vida endeudándose de forma indefinida. Lo puede pagar una vez con una tarjeta de crédito, pero no puede pagar para siempre sus gastos de vida endeudándose, porque va a llegar a un nivel de deuda que lo va a asfixiar. Entonces, nuestra postura es que se eleve la tasa de interés y que se haga un programa de mediano o largo plazo en el que esa obligación de pagar las pensiones del ICE y el INPEP haciendo uso de los ahorros de los trabajadores se vaya disminuyendo gradualmente. Es decir, que el Estado vaya cumpliendo con la obligación de pago de esas pensiones con recursos propios y no haciendo uso de deuda de una forma gradual. Es decir, partiendo, ahorita es la totalidad del 100%. Bueno, podemos hacer un programa para 5, 6, 7 años
en los cuales poco a poco eso se vaya disminuyendo hasta que el 100% del pago de las pensiones del ICS y el INPEP se responda con recursos del Estado y no con préstamos que los trabajadores hoy por hoy le hacen al Estado a una tasa que les es desfavorable. Vamos a hacer una pausa, René. Me interesa volver sobre el tema de la pensión del ciudadano y comparar esto con algunas decisiones en otros rubros de pensiones como el del IPSFA, por ejemplo. Y a futuro, ¿qué es lo que realmente tiene garantizado el ciudadano? Enseguida volvemos. Si necesita espacio, quiere guardar algo, llévelo a Bodegas América. En Bodegas América hay espacio para recibir lo que usted quiere guardar y que ya no tiene espacio en su comercio, en su casa, en su oficina, en la industria. Bodegas América tiene alquiler de espacios desde 2,5 metros cuadrados hasta 25 metros cuadrados. Llame al 2288-3255, déjese asesorar o visite bodegasamerica.com. René, hablando de lo que la gente quiere, ¿no? Porque a mí me han dicho, usted ahorre para su fondo de vejez y cuando ya le toque, entonces le van a dar una buena pensión. Se nos dijo en algún momento que era ¿cuánto? El 70% del último salario cotizable. Así es. O cotizado. Ahora, en las condiciones financieras se habla de un 30-35%. Sí, de la mitad. Pero, por ejemplo, en el IPSFA, las propuestas de reforma de ley están garantizándole a quienes empiecen a cotizar ahí porque quieren hacer un cambio, por ley se estarían tratando de mantener entre el 85 y 90% del salario. Entonces, estas cosas cómo hay que entenderlas, ¿no? Porque en un lado se puede garantizar por ley un salario último de 90-80% y aquí un 35%. Precisamente porque las promesas que no están respaldadas con dinero son fáciles de formular, son fáciles de poner en una ley, pero dificilísimas de cumplir. Y ya tenemos experiencia en el país de ese tipo de incumplimiento. Tenemos el caso del ICS y el INPEP, que desde el año 2002 ya no cuentan con dinero propio para pagar pensiones y somos todos los ciudadanos, a través del pago de impuestos o el endeudamiento que está haciendo el Estado, que estamos cubriendo esas pensiones. Nuevamente, al establecerse en el caso del IPSFA, según se ha hecho público, el dinero también prácticamente ya se terminó. Es decir, ya no hay dinero para seguir respaldando el pago de esas pensiones o muy próximamente se les va a acabar. Plantear eso en una ley de que se van a respaldar montos de pensión altos como los porcentajes que se están mencionando, pues también habría que plantearse, bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Si esta entidad no tiene dinero propio, lógicamente se está esperando que salga de otro lado, lo cual lleva a un planteamiento correcto sobre lo que usted pone sobre la mesa. A los trabajadores que estamos afiliados al nuevo sistema se nos plantea, o el Estado nos planteó, mire, ahorre, ¿verdad? Ahorre para pagar su propia pensión y que ese ahorro se invierta para generarle rentabilidad y que usted tenga suficiente dinero. Por un principio de igualdad, no se debería de ofrecer a unos una cosa y a otros ciudadanos otra. Todos deberíamos de estar bajo las mismas condiciones. Y desde nuestra perspectiva, no es lo ideal que para financiar pensiones de un régimen que no tiene recursos propios, se obligue a otros ciudadanos a invertir su dinero en condiciones tales que el resultado es que en lugar que mi pensión sea del 70% de mi salario, vaya a tener la mitad porque el Estado tiene necesidades de cubrir otras promesas que desafortunadamente, y no es culpa de la población afiliada ni al ISS, ni al INPEP, ni al ISFA, sino que son decisiones que se tomaron en su momento, pero no es justo que trabajadores afiliados a las AFP subsidien con pensiones más bajas el pago de beneficios que no están respaldados con dinero. Si esas promesas se han formulado, si esas promesas se van a respetar, pues veamos qué fuentes de financiamiento se van a tener para cumplirlas, pero que no sea en desmedro, es decir,
afectando los derechos de otros trabajadores, porque lo que como trabajadores necesitamos todos sin distinción, es, decíamos al principio del programa, la garantía de que vamos a obtener la mejor pensión posible. Y en el caso de los que estamos afiliados a las AFP, eso pasa porque se crean y se den las condiciones legales que permitan que mi dinero pueda incrementarse en el tiempo, producto de que se puede invertir en proyectos productivos que generen empleo en nuestro país, pero que me generen buena rentabilidad a mí, para que cuando yo llegue a la edad de jubilación, yo tenga suficientes recursos para no depender ni del Estado ni de nadie más para el pago de mis beneficios. Idealmente, y nosotros entendemos que hay un proyecto incluso de reforma al mismo IPSFA que iba en el sentido de establecer un régimen similar al que administran las AFP. Y la única forma de pagar pensiones del 85 o el 90% en un régimen de ahorro individual es lógicamente a través de que se permita que ese ahorro se invierta y gane tasas de interés relativamente altas en el tiempo. En esa línea, ¿hay nuevas ideas para mejorar el ingreso de capital al fondo y generarle mayor rentabilidad? Y digo porque algunos piensan que debe haber más flexibilidad, como por ejemplo a las personas que trabajan en lo informal, pero abrirles la posibilidad de sus cuentas y comprar la posibilidad de ir depositando, aunque no necesariamente tengan un empleo o haya un empleador que responda por ellos. Es decir, ampliar esa posibilidad de que cualquiera pueda tener un fondo de retiro, aun cuando la cuota que ponga sea baja. Nosotros creemos que sí. A ver, como para poner en perspectiva esto, nosotros planteamos para los que ya estamos dentro del sistema, para estos 1 de cada 4 salvadoreños, lo que nosotros necesitamos son condiciones legales para que nuestro ahorro crezca a través de la generación de una rentabilidad más alta. Nosotros ya tenemos resuelto el problema de que tenemos cobertura dentro del sistema. Lo que necesitamos es que ese ahorro se incremente para tener la mejor pensión posible, ¿verdad? De eso hablamos ahorita. Luego tenemos la otra realidad de las personas que no legalmente, porque legalmente todos estamos incluidos en el sistema, pero que las condiciones laborales no les permiten cotizar un 13% de su salario, ya sea porque ganan muy poco, ya sea porque tienen empleadores que no están dispuestos a retener y complementar el pago de cotizaciones de seguridad social, sea por las razones que sean. Hay una realidad allá afuera que es que la mayor parte de los salvadoreños no cotizan. ¿Qué se debe hacer? Se debe obligar a adaptarse a estas personas con realidades laborales diferentes a un esquema rígido que dice que solo se puede cotizar si usted cotiza el 13% de su salario mensualmente y sobre un salario mínimo para arriba, o debemos también reconocer que hay personas en nuestra sociedad que no pueden cumplir esos requisitos. Nosotros creemos lo segundo, es decir, que debemos encontrar flexibilidad para poder incorporar, y que es mejor que la gente ahorre, aunque sea poquito, a que no ahorre nada. Y si ese ahorro, lógicamente, como podría ser por porcentajes más chiquitos o salarios más chiquitos, no les va a permitir tener una pensión como la que se puede financiar una persona que ha tenido la bendición de tener un trabajo estable y salarios más altos, pues que allá veamos como Estado, como sociedad, si a estas personas que están haciendo un ahorro, un esfuerzo de ahorrar con sus capacidades limitadas, si de alguna forma se puede apoyar para complementar su esfuerzo, pero que cada persona también haga un esfuerzo individual de acuerdo a sus capacidades. Y para nosotros por ahí va la solución, siendo más flexibles y lo decía en otro foro, también reconociendo, Rafael, que la mejor propuesta de cobertura que se puede hacer en nuestro país es
la que va orientada a generarle empleo decente a las personas, empleo que tenga cobertura con toda la protección social. En la medida que las personas ya no tengan que trabajar en la calle, sino que puedan acceder a puestos de trabajo en los que el empleador está obligado a cumplir con disposiciones legales, laborales, de protección al trabajador, en esa misma medida es el camino correcto para hacer crecer la cobertura. Eso no va a suceder de la noche a la mañana, porque eso requiere políticas públicas para incentivar el crecimiento económico. Mientras eso sucede, creamos programas flexibles para que más se incorporen, aunque sea con cantidades menores de ¿Y ahorro. apertura a los riesgos de inversión? ¿Hay algún planteamiento sobre esto también? Nosotros también hemos hecho planteamientos sobre eso. O sea, hoy por hoy ya hablamos de mejorar la tasa de la inversión obligatoria. Eso es fundamental. Si de cada $100 que un salvadoreño tiene ahorrados en las AFP, $58 está invertido al 1.4% anual, muy difícilmente se va a poder mejorar la rentabilidad del fondo. Pero también hay otros 40 y pico de dólares que no se invierten en eso y que están llamados a ser invertidos para generar la mayor rentabilidad posible. Nosotros consideramos que también ahí hay mucho espacio todavía para mejorar. Hay planteamientos específicos que se hacen para que la sociedad salvadoreña identifique que ese ahorro nacional que tenemos es una gran oportunidad de tener una relación ganar-ganar. Que gane el trabajador pudiendo invertir su dinero en proyectos productivos y que gane nuestro país teniendo una fuente de financiamiento de largo plazo que permita financiar proyectos productivos que generen empleo, que es lo que más necesita nuestra población. Seguirle prestando al gobierno como se le ha estado prestando, se supone que ese dinero ha ido a inversiones o deberían ser productivas del gobierno, pero ¿cómo es que funciona eso realmente para el beneficio del trabajador, René? Bueno, invertir en títulos que emite el gobierno en sí mismo no debería de ser un problema siempre y cuando estuviera, cuando esto cumpliera dos condiciones fundamentales. Uno, que lo hiciéramos de forma voluntaria y a tasas de interés y condiciones adecuadas, esto es fundamental. Y en eso hay camino que recorrer, según lo que estamos hablando. Y lo otro es que idealmente el tomar dinero prestado para el gobierno o para cualquier entidad, idealmente se debería de invertir, se debería utilizar para inversión más que para financiamiento de gasto. Esto hay una diferencia fundamental, ¿verdad? Y lo podemos poner en el término de una persona natural. Es razonable, lógico y necesario tomar un préstamo cuando yo quiera comprar una casa, porque no la puedo pagar de una sola vez porque es mucho dinero. Pero no es igualmente razonable pensar que las compras del súper yo las tenga que hacer siempre apelando a un préstamo, porque ese es el tipo de erogación que yo debería poder cubrir con mi dinero del día a día. Igual es en el gobierno. Tomar deuda en sí mismo no es malo, no debería ser malo, pero ¿para qué vamos a utilizar ese dinero? ¿Para generar inversión en nuestro país o para cubrir gastos que deberían ser cubiertos con ingresos propios del Estado o de cualquier otra entidad? Ese es un cuestionamiento que va más allá del tema de pensiones, pero que yo creo que como sociedad, en una discusión de presupuesto, en una discusión de tema fiscal, también nos lo deberíamos de plantear. Y de cara al trabajador, lo que el trabajador necesita es que su dinero se invierta de forma segura y que le permita generarse la mayor rentabilidad posible. Eso pasa por tener más y mejores opciones de inversión. Tener que invertir el dinero únicamente en un tipo de instrumento financiero o de inversión no es lo ideal para
para los intereses del trabajador. Y desde esa perspectiva nosotros, en representación de los trabajadores, es que respetuosamente hemos solicitado de forma insistente que este tema se revise, porque no es de afectación de 2 sociedades anónimas, es afectación de casi 2 millones de trabajadores salvadoreños. Claro, los que tenemos el dinero puesto ahí. Muchísimas Exacto. gracias, René, por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y esta conversación. Vamos al tráfico rápidamente para terminar nuestro programa de hoy. Amable.